Amigos oyentes, televidentes, muy buenos días tengan todos ustedes, que el Dios de los cielos, el que manda en todo, Cristo Jesús, los bendiga grandemente, les dé larga vida, y que en esta mañana el Señor sea obrando en cada uno de sus corazones y llenándolo de su paz y de su amor. Hoy es un día maravilloso porque nos dio el Señor una nueva oportunidad para servirle, para arrepentirnos, para estar orando, clamando, como Él ordena. Hoy bendigo a mis hermanos, de todos los que están ahora conectados, los oyentes televidentes, y también saludamos a nuestro hermano John, que se encuentra aquí siempre en los controles, apoyándonos, direccionándonos y dándonos ese sonido que viene de lo alto. Y en esta emisora, Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios de los cielos. También queremos recordarle a los oyentes, amables audiencias, televidentes, hermanos, que estamos por Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y que le queremos decir a cada hermano, oyente y televidente que esté ahí presto para escuchar este mensaje que Dios trae hoy. No es el hermano Adolfo, es Cristo, porque soy un vaso, un barro que Él usa para la gloria de Él. La saludamos en el nombre de la pastora, el pastor William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate, de la Casa de Oración de Destellos de Amor, también su siervo Adolfo Duarte, también de la Casa de Oración de Destellos de Amor. Queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes y que inviten a los hermanos, oyentes, amigos, primos, familiares, compañeros de trabajo, para que se conecten en esta mañana y puedan recibir las buenas nuevas de Cristo Jesús que tiene para nosotros. Vamos a empezar este servicio y vamos a orarle al Señor, dándole gracias, dándole alabanza, oración, por este día maravilloso que Él nos da, porque Él todos los días nos regala un día nuevo, un día en el cual nosotros debemos de darle gracias, porque realmente si no es por Él, no viviéramos, no estuviéramos aquí, y entonces la gloria siempre es para Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta hermosa mañana. Ponemos en tus manos santas, divinas, nuestra vida, mi vida, la vida de nuestro hermano John, la vida de la pastora, la vida de la iglesia Casa de Oración de Destellos de Amor, la vida de todos los oyentes, televidentes, hermanos que están conectados aquí en Barranquilla, fuera de Barranquilla, en Colombia, en otro departamento y en el mundo, para que usted, amado Rey de Gloria, les dé paz, les dé gozo, alegría, pero sobre todo el Espíritu Santo los acompañe en esta mañana, para que puedan discernir, entender esta palabra que Dios trae a través de su siervo, de este vaso que Él usa, y puedan cada día más honrar y glorificar y exaltar el nombre de Dios. Porque aún en la oración, en la predicación, estamos honrando, estamos siendo temerosos y reverentes con nuestro amado Dios eterno, Jehová de los ejércitos, y su Hijo amado, el imperio más grande que hay en la tierra, Cristo Jesús, para que entonces ustedes se gocen y Él esté con cada uno de ustedes en sus corazones. Y esta semilla que hoy se siembra en esos corazones que están fértiles para recibir esta semilla, den el fruto que tenga que dar, como así Dios lo permite en cada uno de ustedes. Gracias por cada hermano oyente y televidente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y es en Efesios 5, 15, 16. Efesios 5, 15, 16. Y dice así, les leo para ustedes, mis amados hermanos. Efesios 5, 15, 16. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Aquí vemos nosotros cómo el Señor nos está hablando de una manera poderosa, de una manera sabia, de una manera sobre lo que es la diligencia. Por eso aquí, en este
en el tema de hoy que somos testigos de Cristo, cuando con diligencia andamos aprovechando el tiempo porque los días son malos. Y los tiempos no se aprovechan en el ron, la fiesta, la parranda, el que tenga más mujeres y viceversa, sino con Cristo Jesús, porque los tiempos cada día serán peores. Son malos. Lo dice la palabra. Vamos a leer esta versión que me gusta mucho y dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Y aquí dice en esta versión Reina Valera: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. Traten de averiguar, entendidos, sabios, cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Cristo. Sabemos que la voluntad es buena, agradable y perfecta, pero muchas veces no la queremos hacer porque esa voluntad choca contra nuestra voluntad. Y miramos el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. La voluntad del Padre era que no comiera del árbol del fruto del bien y del mal, pero la voluntad de Adán era hacerle caso a Eva. Y como quiso agradar a Eva y no a Dios, entonces hoy tenemos las consecuencias que estamos viviendo. Pero bueno, gloria a Dios. Ya pasó, ya sucedió, pero aquí estamos porque Cristo vino a restaurar todo lo que Adán perdió en el Edén, cuando le comió ese fruto prohibido. Fue todo lo entregado al enemigo. Bien, ahora vamos a mirar aquí algo, deberes de la vida cristiana. Entonces vamos a mirar esos deberes que es de la vida cristiana, porque aquí nos dice que debemos andar con diligencia y debemos estar siempre atentos y haciendo el bien, no en estos tiempos malos, no el mal, sino el bien, porque los tiempos son malos. Y habla también que debemos de ser entendidos para saber cuál es la buena voluntad que Dios quiere que usted y yo hagamos mientras tengamos vida en esta tierra. Amén. Entonces dice, hay un subtítulo, dice el buen uso del tiempo. La pregunta es, ¿cómo le estás dando ese buen uso al tiempo que te da el Señor? Porque hay personas que dicen, no, yo me voy a gozar porque estoy joven y me tengo que disfrutar. Pero déjame decirte que tú estás joven y es una realidad. ¿Sí? Estamos jóvenes. Pero la pregunta es, ¿vives esa juventud porque tú porque tú la tienes, porque tú la tomaste, o porque Dios te la dio? Y Dios un momento te va a demandar, te va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo, la juventud que yo te di? Y es a donde nosotros tenemos que pensar, porque el Dios de los cielos, el Dios eterno, el que todo lo puede y lo ve, lo observa, lo mira y lo conoce y lo sabe, nos va a demandar y nos va a decir, ¿qué hiciste con la vida que te di, el tiempo que te di de existencia? Entonces, ¿estamos haciendo un buen uso del tiempo o estamos haciendo lo que la carne quiere, el placer y las cosas de este mundo anhelan que hagamos? Estamos en un mundo de tinieblas, pero si está todavía ahí usted, hermano, oyente, televidente, salga de ese mundo, porque ese mundo te va a llevar a la condenación eterna, y busca el mundo, esa luz admirable que es Cristo Jesús, para que tengas una vida eterna con Él. Entonces, dice acá, al comprender la verdad de la vida, vamos a ver qué es comprender la verdad de la vida. En Salmo 90:12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón la sabiduría. Aquí hay algo importante, y aquí dice, al comprender la verdad de la vida. ¿Cuál es la verdad de la vida? Que tú tienes un propósito en el cual Dios te está demandando que lo hagas. Y por ejemplo, y aquí en Salmo 90:12 nos da una enseñanza muy hermosa, porque el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que los días que Él iba a existir,
que los días que él iba a vivir, contados, porque vamos a vivir días contados. Si ustedes mira, usted dice, no, me demoró mucho. No. 40 años son días contados, 40 años vas a vivir. 50 años, 50 años, son contados. Son contados por Dios la existencia de nosotros. Entonces, esos días que son contados, mientras tú vives tus 40, tus 50, tus 60, o no sé los años que Dios quiera darte, háblale al Señor y dile que traigas a tu corazón la sabiduría de Él. Porque la palabra dice en Santiago que la sabiduría del hombre es diabólica, perversa, satánica, pero que la sabiduría que viene del cielo es santa. Entonces, ¿cuál sabiduría quieres? Entonces, debes de empezar a orarle al Señor y a clamarle que mientras tú tengas estos días, que no sabes cuántos son, pero Dios sí sabe porque te lo tienes contado, te dé la sabiduría de Él para que tú puedas en estos tiempos malos hacer lo que a Dios le agrada, y entonces estás haciendo la voluntad, y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y tenemos un ejemplo muy grande, Cristo. Cristo vino a este mundo y hizo la voluntad del Padre, y para eso Dios tuvo que padecer y sufrir. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que Él hizo eso, pero tuvo una recompensa, porque dice la palabra que fue exaltado hasta lo sumo, y fue sentado a la diestra del Padre. No te quiere decir que tú también o nosotros, pero en Cristo Jesús vamos a recibir la recompensa por hacer la voluntad del Padre. Y por eso, en esta mañana, Él nos está diciendo, y entonces nos dice acá en Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, en esos días que estamos contando, hoy pasó un día más, otros, dile al Señor, dame sabiduría de ti, de lo alto, para que entonces yo pueda hacer su voluntad. Y mire lo que dice acá, y vamos a otra, con la piedad en la juventud, con la piedad en la juventud. Hoy los jóvenes poco tienen piedad, no tienen piedad de nada, y viven haciendo cosas horribles, y para ellos es una alegría, se distraen, se gozan haciendo cosas malas, burlándose del prójimo y haciendo cosas malas. Entonces aquí dice, con la piedad de la juventud, dice Eclesiastés 12:1, vamos al que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si tú cosechas cosas buenas en el Señor, tu vejez va a ser de contentamiento, va a ser de paz, de alegría, porque el Señor es un Dios bueno que recompensa las obras que hacemos de Él aquí en la tierra. Entonces, con piedad en la juventud, entonces, hagamos eso, tengamos piedad y hagamos lo que Dios manda, caminemos en la obediencia, porque aquí dice muy claro, acuérdate de tu Creador. ¿Cuántos jóvenes se acuerdan de Cristo? Yo creo que esos son contados. En los días de tu juventud, el joven en su juventud no se acuerda de Cristo, se acuerda de la fiesta, de la parranda, y entonces cuando empieza el lunes, martes, ya el jueves están pensando, y entonces fue viernes, y el viernes fue viernes, y el sábado sigue siendo sábado, y el domingo son 4 días de porforrio, y están pensando, pero no tienen un pensamiento para el Señor. Y no hablemos de los jóvenes, porque también jóvenes de 20, 25, 30 años están en lo mismo, las muchachitas, están pensando en eso, en el porforrio. Pero aquí dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque vendrán días, déjame decirte, muy malos, tan malos que no quisiéramos vivir en este mundo. Y luego dice, muy clarito, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque van a ser tan malos esos años que no te vas a sentir bien, que no te vas a sentir contento. ¿Por qué? Porque no te acordaste en tu juventud de tu Creador para hacer su voluntad, para andar en ella y agradarle a Cristo. Entonces mire que eso es algo importante. Luego sigue otro, estamos viendo los deberes de la vida cristiana, y esto está
bien sabroso. Dice, al subordinar los deberes terrenales a los celestiales. Al subordinar los deberes terrenales a los celestiales. Primera de Corintios 7, 29, 31. 29, 31. Vamos a ver qué dice el 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Vamos a mirar qué dice este libro que tengo acá de Primera de Corintios. Vamos a ver Primera de Corintios 7:9. A ver qué nos dice acá este libro, Primera de Corintios 7:9. Miremos a ver. Esta Biblia aquí dice, pero 7:29, perdón. Dice aquí, 7:29. Dice así, lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Y el 31, los que están sacándole provecho a este mundo como si no lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará la existencia. Y aquí está hablando algo muy importante. Hay que amar a la esposa, quererla, pero no endiosarla, porque el único que debe estar en tu corazón se llama Cristo. Entonces aquí cuando está hablando, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Y está hablando de, tienes tu esposa, pero dedícale el tiempo al Señor. Tienes tu esposa, pero vive para Cristo también. Pablo dice muy clarito en su palabra, que cuando nos vamos a arreglar, y antes nos arreglamos cuando estábamos solteros para Dios, y ahora nos arreglamos para nuestra esposa, y no está malo. También dice Pablo que cuando estemos con nuestra esposa, vivamos ese momento con nuestra esposa disfrutando, pero cuando sea de Dios, es para orarle a Dios, para entregar ese momento a Dios, y hay un momento especial para Cristo. Hay un momento que tú tienes que olvidarte de tu esposa, tienes que olvidarte de tus hijos, tienes que entregarte a Cristo para entregar ese momento maravilloso. Entonces el problema es que hoy muchos no hacen eso, hermano. Oyente, televidente, está bien que amen a su esposa, está bien que la aprecien, que la quieran, pero Cristo merece el centro tuyo, que sea Él el que te llame la atención, que vivas para Él, que haga las cosas como si fuera todo para Él. Entonces nosotros tenemos que vivir para el Creador, tenemos que vivir para ese que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y no dejar de que porque tengamos una esposa, entonces nos entregamos y olvidamos a Cristo. No, al contrario, amemos más a Cristo porque Él te entregó esa esposa. Entreguemos más la vida a Cristo porque Él te dio esa esposa, para que tú andes bien, para que no estés haciendo cosas que no le agradan al Señor. Como dice Pablo, si tú no tienes el don de continencia, entonces mejor cásate para que no te quemes. Dios lo permite, Dios no es un Dios injusto, pero no quiere decir que por eso nos apartemos de Dios y entonces le pongamos el centro. Es que mi esposa, si no mi hogar se desbarata, se acaba. No, porque tienes que comprender que tu esposa es algo importante, pero Dios es mucho más importante. Dios es mucho más importante. Bien, sigamos aquí entonces, viviendo sabiamente. ¿Cuántos vivimos sabiamente? Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hay mucha gente en el mundo que anda como necios y no anda como sabios. Tenemos que andar como sabios, no como necios, porque el necio todo lo destruye, todo lo acaba, no le interesa nada, y hay muchos que están andando en el mundo como necios. Mire lo que dice en esta versión 5:15. Miremos qué dice en Efesios 5:15.
Y dice así: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Mire que ahí estamos mirando algo muy importante. ¿Estás mirando las cosas como son? ¿Estás mirando aquello que es bueno? ¿Estás mirando las cosas realmente o las estás mirando como tonto? Disfruta el mundo, pero el mundo hay que disfrutarlo de la manera más sana, no en el ron, en las cosas, en lo otro, en todo lo que ofrece el mundo. Estamos en el mundo, pero Pablo decía muy clarito: estamos en el mundo, mas no militamos en el mundo. Pablo también decía: todo lo que hay en el mundo me es lícito hacerlo, pero ¿qué me conviene a mí de eso? Y cuando Pablo estaba hablando qué me conviene, era porque él decía: ¿qué me conviene que yo haga esto en mi vida con relación a Cristo? Porque si yo hago lo del mundo, a Cristo no le conviene. La palabra dice muy clarito en 1 Juan: todo aquel que anda en el mundo y milita en el mundo, haciendo las cosas del mundo, hijo del diablo es. Entonces hay que tener cuidado de eso, los hermanos oyentes, televidentes. Entonces, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Lo estás haciendo algo maravilloso? ¿Estás viviendo con diligencia y con sabiduría para agradar a Cristo? Recuerde que la palabra también dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Cristo. Entonces, cuando yo estoy adulterando, ¿será que eso le agrada a Cristo? Cuando yo estoy sentado en la mesa de los demonios, porque quiero decirle algo importante, amados oyentes televidentes. En segunda de Corintios creo que dice que cuando nosotros estamos en la iglesia, sentados en la iglesia, estamos compartiendo, estamos sentados con Cristo, porque cuando estamos en la iglesia estamos devorando, disfrutando del maná, ese pan que descendió del cielo, Cristo, en la palabra, el maná. Entonces usted está sentado con Cristo, departiendo ese maná, ese alimento espiritual, y está alimentando su alma. Pero dice la palabra que cuando usted está sentado afuera con sus amigos, tomando cervecita, dice la palabra que usted está sentado con los demonios. Con los demonios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos haciendo las cosas que le agradan a Cristo o las que le desagradan a Cristo? Es una mañana de reflexión, es una mañana que te pongas a pensar que todo lo que has hecho a partir de este momento, ¿qué le ha agradado a Cristo de todo lo que has hecho? ¿Has mentido? ¿Has tomado? ¿Has adulterado, fornicado? ¿De pronto hasta has robado? ¿Hasta has consumido droga? Y muchas cosas más que este mundo nos ofrece, pero que no nos conviene nada. Porque el mundo pasará y todos sus deseos, sus pasiones, sus vanidades pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. Entonces ahí tenemos que escoger con seguridad. Y yo creo que estos oyentes, estos amables televidentes, esta audiencia que está hoy conmigo aquí en esta mañana, está hoy tomando decisiones muy fuertes que les convienen a ellos en su vida espiritual y en su vida eterna. Porque nosotros tenemos una vida eterna y esa vida eterna depende de nosotros. La vida eterna con Cristo Jesús o la vida eterna en el lago de fuego, con el cual usted le servía en esta tierra, se gozaba en todos sus deleites y pasiones. Usted decide, hermano, oyente. Miremos entonces otro acá muy bueno. Colosenses 4:5 dice: dando un buen ejemplo en el mundo. La pregunta es, ¿estamos dando un buen ejemplo en el mundo? Porque dice aquí: andad sabiamente para con los demás, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Miramos a ver qué dice acá en esta versión. Este es Colosenses 4:5. Aquí lo tengo pegadito para que miremos bien. Colosenses, aquí está, 4:5. Dice acá: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Los que conocemos, los que sabemos quién es Cristo,
Aprovechemos cada momento para enseñarle, para mostrarle a nuestro Dios a aquellas personas que no lo conocen. Eso es aprovechar bien el tiempo. Eso es vivir bien el tiempo en Cristo Jesús. ¿Cuántos? Me hago una pregunta aquí. Hay muchos oyentes televidentes. Algunos reportan sintonía, otros nada más están escuchando o viendo, pero sé que están escuchando. ¿Cuántos están utilizando su tiempo para comentarle a un hermano, un amigo? Oye, hay un programa que se llama Somos Testigos de Cristo, y ahí hoy enseñaron algo bueno, y lo estuve mirando en la Biblia, y hoy que nos enseña cosas maravillosas de cómo debemos hacer, qué estamos haciendo en esta vida para que enseñarle del Dios que nos salvó, que nos libertó a otras personas. Entonces es importante eso. Por eso en Colosenses está hablando algo muy bueno. Anda sabiamente para con los demás de afuera, sabiamente enseñando, mostrando la palabra del Señor y redimiendo el tiempo, o sea, que ellos cambien, que ellos se vuelvan a Cristo. Están redimiendo ese tiempo que perdieron en cosas buenas en el Señor. Amén. Mire lo que dice él. Ahora, ese es los deberes de la vida cristiana. Ahora vemos otro que es el camino de los creyentes. El camino de los creyentes. Y dice Romanos 6:4, vida nueva. Dice acá, vida nueva. Dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto va más para aquellos que se han bautizado. Esto va más para aquellos que bajaron a las aguas. Porque muchos le dicen a los pastores, ¿cuándo te bautizas? No he hecho las clases bautismales. Hazla y te bautizas. Déjame decirte que unas clases bautismales no dan garantía, ni es la seguridad de que tú hayas nacido de nuevo y que te puedas bautizar. Lo único que te garantiza a ti que eres una criatura nueva son los frutos del Espíritu Santo. No hay nada más. El nacer de nuevo es algo que no viene de ti, sino del mismo Dios. Porque nosotros no podemos buscar a Dios, Él nos busca a nosotros. Nosotros no podemos buscar la salvación, Él nos da la salvación. Por la gracia y la misericordia de Él. Y hay muchos que se bautizan así, pero usted los ve andando igualmente en el desorden, en el despelote y en las cosas del mundo. Cuando yo me bautizo, significa que ya estoy, como dice acá, en una vida nueva. El creyente que se bautiza está en una vida nueva. El que no, sigue, se mojó, se metió en el agua y se mojó, pero sigue igual, no ha cambiado, sigue las cosas pensando igual, los deseos, las pasiones, mirando a las hermanitas o las hermanitas, los hermanos, las hermanitas, con ojos así como que de pescado y helado, y todo eso, porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Entonces hay que tener, por eso aquí dice muy claro, vida nueva, y lo habla Romanos muy específicamente, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Cuando nacemos, en la carne, en las emociones, los deseos, las pasiones, se sepultan, mueren. Y dice acá, mueren con él para la muerte, por el bautismo. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando hacemos el bautizo, morimos como Cristo murió físicamente, nosotros morimos en la carne, pero las pasiones, los deseos espiritualmente ya no más, para poder entonces, cuando salgamos del agua, salir resucitados en Cristo, nuevas criaturas para Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El creyente debe tener fe. Pablo dice que no debemos andar por vista, sino por fe. Pablo también dice que estamos peleando la buena batalla de la fe. En 2 Corintios 5:7, y aquí lo ve, porque por fe andamos, no por vista. La pregunta que viene aquí es, ¿realmente andamos por fe o andamos por la vista? Entonces ahí tenemos que empezar a revisarnos y a orarle mucho a Dios para ver si en verdad lo estamos haciendo por fe o todavía seguimos viviendo el mundo, gozándonos, deleitándonos, disfrutando con la vista del mundo,
aunque no estamos en Él, pero también lo estamos disfrutando por acá, y a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Y mire lo que sigue, espiritualidad. ¿Somos espirituales? Porque hay muchos que dicen son espirituales, pero no tienen ni idea de qué es esta espiritualidad. Y vamos a ver qué dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, el hombre espiritual, dice Pablo que el hombre espiritual es el que entiende las cosas espirituales, pero el carnal no lo entiende. Y si usted es espiritual, usted debe entender que el que da testimonio de usted es el Espíritu Santo, que ya fue libre y que tiene una vida nueva. Por lo tanto, Él te va a decir que tienes que andar como espiritual que eres, agradando ¿a quién? Al Espíritu Santo, a Cristo. Pero si todavía seguimos en el mismo cuento que teníamos, chismoseando, criticando, juzgando, condenando y haciendo todo lo del mundo, entonces usted no es espiritual. Usted no ha nacido. Usted sigue siendo del mundo. Simplemente que se cambió de sitio, pero no ha cambiado su vida interna. Entonces ahí tenemos que revisarlo. Entonces la espiritualidad es algo muy importante, porque cuando estamos en el Espíritu andamos en Él y no satisfacemos lo que es los deseos de la carne. Ahora viene estabilidad. Estabilidad es buena porque hay veces no tenemos estabilidad, emociones, deseos, pasiones, no tenemos una estabilidad. Entonces, estabilidad dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Cada uno de nosotros, Cristo nos escogió y nos llamó, y ese llamamiento nos dio algo, un talento, un ministerio, un don, para que entonces ejerzamos el llamamiento por el cual Dios nos llamó. A cada uno de nosotros que nos llamó el Señor, no es para que nos sentemos en la banca ahí y nos estemos sentados ahí que pareciera que estuviéramos como pegados, sellados ahí, no. Nos llamó a servirle a Él y nos llamó con llamamiento santo, porque nos dio, como dice acá en Efesios, ahí se me quedó, en Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación porque fuiste entre estabilidad. ¿Estamos estables? ¿Vivimos esa estabilidad? Porque Él nos llamó. Pablo estaba hablando aquí algo muy importante. Él decía, yo preso. ¿Por qué preso? ¿Cómo así que preso? Yo preso en el Señor, porque es que anteriormente Pablo hace algo maravilloso. Él, antes de conocer a Cristo, estaba preso, pero en el enemigo. A pesar que andaba con los sacerdotes, a pesar que conocía la palabra, a pesar que sabía todo el Pentateuco y todo lo que estaba de la Torá, él estaba preso, pero por Satanás. Porque el hecho de yo conocer la palabra, leerla y sabérmela, no quiere decir que usted ya es de Cristo. El que la palabra dice muy claro que el que es de Cristo es hacedor de la palabra, cumple la palabra y vive la palabra. Ese es el verdadero que está en Cristo. Entonces Pablo dice muy claro, preso en el Señor. ¿Por qué? Porque estaba preso por el amor de Cristo, de su palabra, de lo que él vivía, de lo que él hacía. Cada día más se entregaba más. Y esta palabra por eso hay que interpretarla, porque es entrega total. Antes estábamos entregados en los delitos y pecados. Estábamos presos ya, satisfaciendo la carne. Pero hoy, cuando el Señor te ha llamado y te dio una vocación, ya tú estás preso en su palabra. Como decía el salmista, tu ley es dulce, más dulce que la miel. Le agradaba, disfrutaba la ley. Pero nosotros no hacemos eso. Entonces, aquí dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Entonces, debemos andar como es digno de esa vocación que nos llamó Cristo al servicio. Entonces, ahí tenemos que tener estabilidad. Amor. Y aquí dice algo, Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hay veces, y eso es algo normal en la humanidad, tenemos
personas que no nos caen bien. Toca orar al Señor para decir, Señor, ayúdame a entender y a mirar esto, porque tú me amaste, yo siendo enemigo tuyo, y tú moriste en la cruz por tu iglesia porque la amaste. Enséñame a amar a este hermano. Y nos cuesta muchas veces, pero toca hacerlo, porque Dios demanda que amemos, porque Él nos amó primero a nosotros. Él nos amó primero a nosotros. Entonces ahora Él nos manda que amemos y dice la palabra que nos conocerán que somos sus discípulos por el amor que hay en nosotros de Cristo, amando a nuestro prójimo. Entonces aquí también es algo importante del camino del creyente, el amor de Cristo. Semejanza a Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aquí hay algo importante porque como dicen, no, yo estoy en Cristo, yo ando en Cristo. Si usted anda en Cristo, usted tiene que andar como Él anduvo en los 3 años que vivió aquí en la tierra. Y si usted no hace eso, entonces usted no está en Cristo. Usted no está en Cristo. Entonces, tiene que hacer lo mismo que Él hizo, andar como Él hizo acá en la tierra. Entonces, y eso es algo maravilloso. Por eso dice acá, semejanza a Cristo. Somos semejantes a Cristo haciendo lo que Él hizo en la tierra. Entonces, si usted está en Cristo, mi amado hermano, oyente, televidente, audiencia que me está escuchando, tiene que andar como Cristo anduvo cuando estuvo aquí en la tierra. Bueno, bien. Entonces, eso es el camino de los creyentes. Traje unos poquitos, son muchos más, pero si me pongo a traer todo eso, me toca aquí que el hermano yo me dé como 5 horas. Pero traje esto para que usted entienda los principales, digámoslo así, y sepa y entienda qué es el creyente para andar como debe andar un creyente. Luego dice acá, insensatez. Nosotros tuvimos un tema también aquí de la persona insensata, de la persona que hace las cosas sin sabiduría, sin cosas, y hace y deshace sabiendo que está mal y lo sigue haciendo, es insensato. Entonces aquí dice, por ejemplo, porque en el versículo 10 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, aprovechar el tiempo. Los insensatos no lo aprovechan, pero el insensatez, vamos a ver, Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Insensatez. Y Proverbios está hablando, el que encubre el odio. Hay gente que encubre el odio tan sabiamente con sus labios, pero es de labios ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Pero el que propaga calumnia es necio, ambos. Entonces aquí está la insensatez. Jeremías 17:11 dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su proximidad será insensato. Entonces, la perdiz está calentando su huevo, pero no hay huevo porque no ha puesto nada. Para que la vean, la apariencia. Y uno la ve, ahí está la perdiz, uy, se está calentando su huevo. Ya ahorita nacen los animalitos. Nada, no hay nada. Entonces, así mismo es. Y esto es algo importante para los que les gusta amasar riquezas, para la avaricia, para el amor al dinero, porque el amor al dinero es el mal de todos los males. Ese es el mal, ese es el lugar. No podemos. Y mire lo que dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, porque no ha puesto nada y lo sigue cubriendo, porque, entonces dicen, como la perdiz, ¿dónde se me perdió? Aquí lo tengo ya. La insensatez. Como la perdiz que cubre lo que no puso, así es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y su posteridad será insensato. Compre casas, compre carro, compre moto, compre una cosa, que venga, meta al banco, abra otra cuenta. Está calentando algo que no va a disfrutar. Ese es el insensato.
Y vamos a otro, Lucas 11, 39, 40. Está otro ejemplo, dice aquí, Lucas 11, 39, 40. Pero el Señor les dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapicia y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Queremos engañar, queremos vivir vidas aparentando, queremos ser el más santo exigiendo cosas que ni siquiera cumplimos. Y el Señor le dice, necio, el que hizo lo de adentro también hizo lo de afuera, porque Él todo lo hizo. Entonces nosotros tenemos que pensar bien para no andar en esa insensatez que hoy el Señor nos está diciendo, insensatos, insensatos. Quiero leerlo en esta versión que es mucho mejor, Lucas 11, ya lo voy a mirar acá, aquí está, Lucas 11, 39, 40, aquí lo tengo ya. Dice aquí así: cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer, 39 acá. Pero Jesús le dijo, ustedes los fariseos se lavan por fuera, pero por dentro son malos, no ayudan a nadie y roban a la gente. Tontos, Dios hizo las cosas de afuera y también las de adentro. Ustedes miren, piensen y juzguen. Pero no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Tiempos malos. Tiempos malos. Mira lo que dice, es el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo de cuál es la voluntad del Señor, porque vienen tiempos malos. Hay tiempos malos. El Señor sabe que ahí vienen tiempos malos. Entonces, nosotros no podemos andar en esos tiempos malos. Mira lo que dice Isaías 59, 14. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. El derecho es la ley, la palabra que exhorta, como hoy el abogado que estudia derecho para ejercer su justicia. Entonces, el derecho que dice acá se retiró, ya no hay justicia en este país. Y la justicia se puso lejos. Sabemos que la justicia está lejos, porque vemos los malos como hacen, deshacen y están libres. Y luego dice diciendo, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Tiempos malos, y ustedes lo están viendo en estos momentos. Colombia es un ejemplo de eso y todo el mundo. Tiempos malos. Segunda de Timoteo 3, 1, 2. Dice, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pregunto, ¿esto es una coincidencia? ¿Es una falacia? ¿Es una mentira? ¿O es algo que estamos viviendo? ¿Es algo que estamos viviendo o es algo que la palabra está diciendo aquí? Por eso es que la palabra es fiel y verdadera. Eso se está cumpliendo hoy, mi amado hermano, oyente, televidente, audiente. Escuche bien, eso es lo que vivimos hoy. Ese es el pan diario de cada día, y por eso Pablo aquí lo dice, y se lo dijo a Timoteo para cuando fuera ya él a predicar, tuviera en cuenta. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos. ¿Cuáles posteros? Los de ahora. Peligrosos, tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos son amadores de sí mismos? Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Vanagloriosos, yo hice, yo hago, yo soy el más sabio, yo soy el que
este país está porque yo lo tengo bien así, yo soy el... Se olvida que todo es de Dios. Entonces hay muchos hoy como Nabucodonosor que se paró en el balcón de su reinado y dijo, todo esto lo he hecho yo, todo esto es mío y yo he sido el que he creado todo esto, y empezó a vanagloriarse. Y el Señor le dijo, necio, y lo mandó 7 años. Allá en Daniel está. ¿A qué? A comer hierba, a que el agua, las lluvias y el sereno le cayeran por 7 años. Y él pudo entender que el único Dios soberano es el poderoso de Israel. Entonces no podemos ser vanagloriosos. Entonces, esto es lo que son tiempos malos. Hoy lo estamos viviendo. Y esto cuando habla aquí, también lo habla en la iglesia, porque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, porque esta palabra es para la iglesia. Le está diciendo a Timoteo, ojo, porque cuando usted vaya allá a ser de pastor en esa iglesia, van a encontrar muchas cosas malas, y empieza a decirle las cosas que va a encontrar. Y en la iglesia también hay de eso. En la iglesia hay igual que en el mundo todas estas cosas que acaba de leer, porque esto es de la iglesia. Ahora viene otra, entendimiento. Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La pregunta es, ¿estamos aborreciendo todo lo que es camino de mentira? Porque cuando yo aborrezco el camino de mentira es porque tengo entendimiento de la palabra del Señor, la conozco. Y cuando uno se llena de ese alimento espiritual, uno está lleno. Cuando viene lo de afuera, lo repudia. No, eso es como cuando usted llega a la casa y le sirven tremendo plato de comida y se llena, y de pronto digan, vecino, le traje aquí un pollo asado. No, vecina, ya no me cabe más nada, está lleno. Lo demás no lo quiere saber nada porque está lleno. Así debemos andar nosotros, llenos pero de la palabra de Dios, para cuando vengan todas esas cosas horribles, cuando vengan esas pocas palabrerías, usted le repudie. Cuando hay personas que empiezan a hablar blasfemias, mentiras, palabras soeces, porque ya usted está lleno de la palabra de Cristo. Entonces eso es tener entendimiento. Segunda de Timoteo 2:7, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Pablo le dijo, considera bien todo lo que te estoy enseñando, y que Dios te dé entendimiento para que todo esto lo apliques en tu ministerio, en tu vida. Pues dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo lo instruyó, le habló, le dijo, y hoy Pablo nos sigue instruyendo, mi amado hermano, oyente, televidente, audiencia que me escucha. La Biblia nos sigue instruyendo, Dios nos sigue instruyendo, porque esa es su palabra, para que nosotros tengamos entendimiento y podamos apartarnos del mal, de estos tiempos malos, y vivir para Cristo. Vivir para Cristo. Porque si nosotros no andamos en esa actitud, mi amado oyente, televidente, hermano en Cristo que me escucha, entonces usted ha perdido su tiempo. Usted ha perdido su tiempo porque usted sigue con el oído atento a las cosas malas del mundo. Pero si usted ha entendido y ha mirado bien y se ha alimentado de esta palabra y está lleno de esta palabra, las cosas del mundo que vengan no te van a interesar. Ya eres apartado. Por eso el Señor dice en su palabra que cuando se llegó el pueblo de Israel, Él lo apartó en el desierto para que le rindieran culto, alabanza, fiesta al Señor. Y ustedes son santos, los santificó en el desierto. Entonces debemos estar apartados del mundo. Pero apartado no significa que ahora usted se va a ir por una finca, una selva, y se va a encerrar en una casa y no sabe más. No, cuando usted se aparta del mundo es cuando usted está lleno de la presencia de Dios, cuando está espiritualmente lleno de la presencia de Dios.